respuestas correctas, cuando el ministerio de Cristo pudo haber sido, a lo mejor Juan el Bautista se preguntaba si él era el Mesías. No sé qué esperaba también Juan el Bautista, quizás estaba esperando que él llegara y se pusiera en lugar de Herodes. Entonces, cuando Herodes lo tuvo en la cárcel, Juan, precisamente, el que estaba allí por su predicación de la palabra de Dios y porque le había llegado a decir con toda valentía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces parece ser que no fue tanto Herodes el que se enojó, sino más bien la mujer. A esta como que le superconvenía mejor ser la esposa del rey de Judea que la esposa de Felipe, el hermano de que era también el tetrarca de otra provincia menor. Entonces, él había preparado, porque para eso lo preparó Dios a él, para preparar el camino delante del Señor. Y yo creo que aquí nosotros también debemos de hacer lo mismo, estar preparando el camino delante del Señor para la segunda venida de Cristo. Juan preparó el camino delante del Señor para su primera venida. ¿Y de qué manera lo preparó? Invitando a la gente que se arrepintiera. Allí en Lucas 3 vemos de qué manera les respondía a la gente que iba a bautizarse. No los bautizaban nada más como para que engañarlos y decirles, bueno, pues ya tú estás en el reino, ya estás bautizado, ya te sumergí en el agua aquí en el río Jordán, sino que a cada quien le decía de qué se tenía que arrepentir. Por ejemplo, a uno le decía, si tienes dos túnicas, dale al que no tiene. A los soldados que vinieron, les dijo que no hicieran extorsión a nadie, y así a cada uno de ellos le iba diciendo de qué se tenía que arrepentir. A los que cobraban los impuestos, o sea, los publicanos, les decían que no exigieran más de lo que era debido, porque ellos mismos vinieron a preguntarle de qué se tenían que arrepentir. ¿Qué haremos?, le preguntaron. Entonces él, guiado por el Espíritu Santo, porque acuérdense que desde antes de nacer, desde el vientre, como le anunció el ángel a Zacarías, dijo allá en Lucas 1, le dijo el ángel que no iba a beber ni vino ni sidra y que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando María, ya embarazada de nuestro Señor Jesucristo, va a visitar a su prima Elizabeth, allá entonces dice que en cuanto Elizabeth oyó la salutación de María, el niño, o sea, Juan el Bautista, que ya tenía 6 meses de gestación, saltó en su vientre. En ese momento fue lleno del Espíritu Santo, y porque estaba lleno del Espíritu Santo le podía decir a la gente que le podía decir a la gente de qué se tenía que arrepentir. Eso es lo que hace un profeta, porque también la palabra de profecía que Dios le había dado a su padre Zacarías, antes inclusive, sí, antes de que empezara su ministerio, cuando fue a ser presentado, cuando le pusieron su nombre, el cántico que Dios le da a Zacarías, lleno del Espíritu Santo, porque así dice Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, o sea, en este momento Zacarías está actuando como profeta y le dice a su hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo. O sea que también Juan el Bautista era un profeta del Altísimo. Así le dijo, serás llamado profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación. Y yo los invito a que hagan esto. Preparemos el camino del Señor, porque ya el Señor Jesucristo viene por segunda vez y ese es nuestro papel. Nos estamos llenando para después dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, y dice aquí, por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ahorita nos estamos ungiendo y estamos ya, algunos de nosotros, predicándoles a las personas que necesitan saber de Cristo. Bueno, entonces el ministerio de Juan el Bautista tenía que terminar para que floreciera el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fueron contemporáneos. Hubo un tiempo, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero los dos estuvieron ministrando como profetas al pueblo de Dios. Dice que cuando estuvo en la cárcel, después de que él preparó fielmente el camino para la llegada del Mesías, a lo mejor estaba esperando el momento cuando podría sentarse bajo el ministerio de él, o sea, del que Juan el Bautista fue el predecesor, del que no se sentía digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Y después de que el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán, ya no hay ningún registro de que Juan Bautista haya vuelto a encontrarse con el Señor de nuevo, aunque eran primos, fíjense, y aunque los dos estaban dentro del reino de Dios, porque los dos anunciaban el reino de Dios. Y aunque cuando estaba en la cárcel, llegaron a lo mejor informes a él de vez en cuando por los celosos discípulos de que el ministerio de Cristo estaba brillando por encima del de él. Dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, o sea, a Juan también le decían Rabí, aquí no se está refiriendo al Señor Jesucristo, se está refiriendo a Juan. Dice, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el mismo Juan el Bautista, pues fue testigo de que después de que subió el Señor Jesucristo del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. Poco después de esto, o sea, después de que ya el Señor Jesucristo fue bautizado y empezó su ministerio y estaban los dos ministerios actuando al mismo tiempo en diferente lugar, dice, Juan fue arrojado en prisión. ¿No sería razonable para el profeta que el Señor asegurara su libertad por algunos medios u otros? O sea, a lo mejor estaba pensando que el Señor Jesucristo lo podría ayudar a ser liberado de la cárcel, pero Juan continuó, dijo, es menester que yo mengüe y que él crezca. Y aquí, de plano ya, menguando, inclusive en su ministerio, no nada más en su actitud como hijo, como siervo y como profeta de Dios. Estaba languideciendo en la prisión. A la verdad se aclaró que nada se haría por él mismo. Fue entonces cuando una duda lo hizo desmayar, que vino y se apoderó de su mente porque dijo, ¿será él el Mesías? Entonces dice que envió a dos de sus discípulos a que fueran a hablar con Jesús con un mensaje especial. En Mateo 11, de los versículos 2 y 3, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cuál fue la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a los enviados por Juan, el profeta, el bautista? Le explicó el Señor a Juan cómo su ministerio debía menguar para dar lugar al Mesías. ¿Le dio alguna explicación del todo? Fíjense aquí la sabiduría de Cristo para mandarle a responder al mismo Juan. No le dijo, no, oye Juan, pues tú ya tuviste tu tiempo, ya pasó tu tiempo de tu ministerio, ya bautizaste, ya hiciste que la gente se arrepintiera, ahora pues con tu permiso, pero aquí vengo yo. ¿Verdad que no le dijo así? Le dio una explicación
le dijo, no, tú deberías de saber que yo soy el Mesías, desde el Espíritu Santo está sobre ti. No, o sea, no hizo nada de eso ni les dijo nada. A estos mensajeros que les dijo que esperaran un poco y que tendrían la respuesta. Y aquí en Mateo 11 les dice que vean, los mandó ver, dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces dice que mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Bueno, entonces llegan allá donde estaba Juan el Bautista, en la cárcel, y les dice, bueno, y entonces ya le dan a conocer, pero ¿con qué palabra le respondió el Señor Jesucristo a los enviados de Juan? Igual que el diablo. O sea, el Señor Jesucristo siempre usaba la escritura. Para responderles también a los fariseos, usaba también la escritura. Y aquí, para hablar con Juan, también le contesta con la escritura, donde en Isaías 35, versículos 5 y 6, que son las señales del Mesías. O sea, Isaías es el libro que habla de Jesucristo. Los tres profetas que conocemos con el nombre de mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, hablan de la Trinidad. Isaías se enfoca mucho al Señor Jesucristo y de hecho su nombre quiere decir salvación de Jehová. En hebreo se llama Yeshayahu. Jeremías en hebreo se llama Irimiau y aquí se llama a quien Dios derriba. ¿Por qué a quien Dios derriba? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, celoso, fuerte y valiente, vino y trajo un juicio para arrancar y para destruir al pueblo judío que se había corrompido con los Baales, haciendo cosas que no eran dignas de un pueblo que había tenido un Dios que era Jehová. Y les reprocha mucho el Señor Jesucristo, no solamente su incredulidad, sino el haberle dado la espalda, haber confiado en los Baales, y les dice ahí en Jeremías precisamente que son vasijas rotas que no retienen agua. Les habla de muchas formas, muy duro. Les dice dromedaria ligera, que ibas tras tus amantes, cosas así por el estilo. Entonces, aquí Jeremías habla del alma de Dios. Dice, mi alma los aborrece, ya no los quiero ver en mi tierra santa, se van de aquí. Y los echó para afuera, como que querían estar en Babilonia y decir, bueno, pues aquí vamos a hacernos esta limpia o vamos a que nos lean las cartas, no sé qué tanta cosa harían de adivinación y de cosas de esas, porque la Biblia habla de las abominaciones que ellos hacían. Uh-huh. Y entonces los manda, los deporta, los manda a ser deportados a Babilonia. Babilonia viene de la palabra confusión. O sea, tú quieres estar confundido viendo la tele, viendo películas de magia con tus hijos. Ah, pues allá te va a mandar al Señor. El Señor te va a mandar a Babilonia a ti también. Bueno, ese es Jeremías. Y luego viene Ezequiel, que habla del Espíritu Santo. Y Ejezquel en hebreo quiere decir fuerza de Dios. Y nos habla muchas veces de lo que hizo el Espíritu Santo y cómo la gloria de Dios, allá en Ezequiel 8 dice las abominaciones que ellos hacían. Y en el capítulo 10 dice Ezequiel que él fue testigo de ver cómo la gloria de Dios se retiró del templo, porque bueno, había templo, pero pues ya no estaba la gloria de Dios. O sea, ¿de qué me sirve tener un templo donde no esté la gloria de Dios? ¿De qué me sirve ser una persona que viva, que respire
que pueda respirar el aire que Dios nos da gratuitamente si no tengo a Jesús en mi corazón, si no soy el templo viviente del Espíritu Santo. Entonces, cuando le mandan preguntar, le contesta con el pasaje de Isaías 35, versículos 5 y 6, pero los deja que ellos mismos vayan a constatar y a ver. Y les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice la palabra de Dios que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Nosotros a veces pensamos a lo mejor que nada más a uno o a otro ciego, al ciego Bartimeo, al que nació, al de Juan 6, que nació ciego desde el nacimiento, o a otros poquitos, pero aquí dice que sanó a muchos ciegos, liberó, pone en la Biblia tres ejemplos de cada una de las cosas que el Señor Jesucristo hacía, por ejemplo, 3 resucitados, la hija de Jairo, Lázaro y el hijo de la viuda de Naín. 3 que fueron liberados de espíritus inmundos, que fueron el endemoniado Gadareno, la hija de la mujer sirofenicia, a la que le dijo que los perrillos no podían tomar del pan de los hijos, y el hijo del padre que fue a llevar al Señor Jesucristo para que le echara fuera el demonio que lo quería destruir porque era lunático, le daban ataques de epilepsia. Entonces, Pastora, hey, perdón, ¿en qué página está, pastora? en la 105. Muchas gracias. Y dice, en esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas. Fíjense, y plagas. Aquí viene una palabra clave. Si a alguien le llegara a dar esta plaga del coronavirus, ¿qué tendría que hacer? Acudir a Jesús. Ayer me estaba enterando que muchas esposas de pastores, por estar ahí encerradas, han abandonado a sus maridos. Imagínense qué esposas. Eso no hace una esposa. Una esposa tiene que estar con el esposo en las buenas y en las malas. Él sanó a muchos de sus enfermedades y de plagas, acuérdense, de plagas. Aquí tenemos una promesa. Y de malos espíritus, y a muchos que estaban ciegos les dio la vista. En otras palabras, en lugar de darle una explicación y bla, 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 complicada, él solamente dijo a los mensajeros que esperaran y vieran si sí o no su ministerio llevaba las señales del Mesías, porque él era profeta. Acuérdense que cuando subió del río Jordán fue ungido como profeta. ¿Qué hace un profeta? Predicar. Lo primero que el Señor Jesucristo hacía era ir a predicar. Él no llegó así, a ver a quién voy a sanar. Una vez oí de una iglesia que hay allá en San Diego, California, que los mandan a profetizar así, nada más, sin más ni más, y que los mandan a sanar a los hospitales. No, o sea, primero viene la predicación. En Levítico 14, cuando habla de los leprosos, primero dice que primero es la sangre y después el aceite. O sea, no se puede aplicar el aceite, o sea, una sanidad, una liberación, no se puede explicar nada de eso, no se puede aplicar nada de eso, sino primero se aplica la sangre del cordero. Entonces, la sangre del cordero es lo más significativo que puede haber en nuestra vida. Inclusive, dentro de las 10 plagas de Egipto, si no mencionamos todas las plagas de Egipto, no importa. Yo no me las sé todas, me las sé a lo mejor en desorden. Si sabemos que la primera fue la de la sangre en el agua, que se convirtió en sangre, después las ranas, los piojos, y ya después siguieron las tinieblas, las úlceras en los animales, etcétera. Pero la que no podemos pasar por alto es la plaga de la muerte, porque allí todos los primogénitos de Egipto murieron. Los únicos que quedaron
Vivos fueron los hijos de Israel porque obedecieron, porque se quedaron en su casa, porque no anduvieron de aquí para allá, porque dijeron, vamos a estar aquí nosotros y vamos a celebrar la Pascua. Vamos a matar el cordero que habían tenido ya desde el día 10 y el día 14 lo tenían que inmolar. Como a Cristo lo escogieron el 10 y el 14 lo inmolaron. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos esa bendición de ser hechos hijos de Dios, por eso tenemos la bendición de librarnos de las plagas también por la sangre del Cordero. Entonces dice, respondiendo Jesús lo dice también en Lucas 7:22, no nada más en Mateo, sino que le dice, id a hacer saber a Juan, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. A lo mejor en ese momento en que llegaron los discípulos de Juan, pues ha de haber habido de todo. O sea, el Señor Jesucristo ha de haber levantado cojos, no nada más al paralítico de Bethesda o al paralítico que bajaron por el techo, sino que dice, los leprosos son limpiados. También narra la Biblia algunos hechos muy específicos de leprosos que fueron limpiados. Los sordos oyen, también narra de los sordos, y los muertos son resucitados. Yo creo que todo eso presenciaron los discípulos de Juan y que también estaba predicando el Evangelio. Entonces les decía, él como profeta de Dios tenía primero que predicar el Evangelio, pero también hacer señales. Y todas estas señales de las que habla aquí en Lucas 7:22, las tenía que hacer el profeta. Uh-huh. O sea, un profeta debe tener testimonio de haber orado por alguien para que Dios lo resucite. Esa fue la respuesta de la perfecta sabiduría de Cristo. Dijo 2, 3 palabras, o sea, mencionó 2 versículos de Juan 11, de Isaías 35, 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6. Y luego llevarlos a que ellos con sus propios ojos constataran de que lo que la escritura decía de Cristo era verdad. También cuando el Señor Jesucristo, a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan, porque allí también nos muestra el Señor la sabiduría para responder a cada quien conforme a su necesidad. Dios es un Dios personal. En Juan 3 se encuentra con Nicodemo, el hombre religioso, y le da la respuesta correcta. Cuando le viene a preguntar que qué era necesario para tener la vida eterna, le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces el fariseo Nicodemo como que se queda pensando y dice, a ver, me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre. Fíjense cómo no entendía, y eso que era maestro de Israel, ¿no? Eso no era suficiente. No era necesario, no solamente no suficiente, no tenía que reencarnar, por decirlo de esa manera. No, nada de reencarnación. Él lo que tenía que hacer era creer que Jesús era el Hijo de Dios, porque le dice, el que en él cree tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado. Allí mismo en Juan 3 habla de eso. Y entonces le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que yo para poder entrar al reino de Dios necesito también nacer del espíritu. Y el ejemplo me lo puso el Señor Jesucristo, porque él para empezar su ministerio tuvo que recibir
la unción del Espíritu Santo. No empezó antes su ministerio, hasta ese momento. Entonces, imagínense la respuesta del Señor Jesucristo acá a Nicodemo, que era el hombre religioso, pues fue una respuesta llena de sabiduría. También cuando allá en Juan 4, que es otro encuentro personal, o sea, cada uno se puede poner en donde uno necesita estar. Si yo fui religiosa, pues me pongo en el lugar de Nicodemo, y yo creo que ese era mi lugar también. Si la samaritana, si hay una mujer que ha andado con uno, con otro, basta de andar con dos, que ya es más que suficiente, porque nada más debemos de tener un solo esposo, pero si alguna de ustedes anduvo con dos, se puede a lo mejor eh, meter en los zapatos de la mujer samaritana, o sea, familiarizar con esa mujer. El incidente de esta mujer en el pozo, vemos primero la operación de la palabra de conocimiento al revelarle su vida pasada. Pero primero, antes de revelarle su vida pasada, le hace sentir la necesidad de ser saciada. Esa es la necesidad que ella tenía, como que no se llenaba con nada, porque le dijo el Señor Jesucristo, el que bebiere del agua que yo le daré para nunca más tendrá sed, sino que del agua que yo le daré, él va a saciar su sed. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces la mujer samaritana estaba pensando físicamente, que es lo que nosotros pensamos siempre que venimos a Cristo, que Él va a proveer nuestras necesidades materiales. Y qué bueno, porque entonces ya voy a tener con qué pagar la renta, qué bueno, porque pues ya voy a tener a lo mejor hasta para estrenar ropa. Ahorita dice por ahí alguien que vamos a salir con ropas viejas porque como nadie puede salir a comprar, pues nadie va a salir con un vestido que se haya comprado el día anterior, yo creo. Uh-huh. Bueno, entonces aquí ella estaba pensando en sus necesidades físicas y decía, ay, qué bueno, ya no voy a tener que venir a este pozo a las 12 del día, que hace un calorón, porque de veras que hace calor, ¿eh? Sobre todo en los meses de julio y agosto. Mi esposo y yo fuimos por allá en el mes de agosto y mi esposo no soportaba el calor, era terrible el calor. Entonces, imagínense esta mujer a las 12 del día teniendo que ir a sacar el agua del pozo, cargar el cántaro, ya que lo tenía, y ir a su casa a hacer los quehaceres. Dijo, ay, qué bueno, ya no voy a tener que venir a este pozo. Estaba pensando en sus necesidades físicas. La palabra de sabiduría se manifiesta claramente en la aplicación de Cristo a este conocimiento para concientizarla. O sea, cada uno de esos encuentros personales la va concientizando de su pecado y de la necesidad de un Salvador. La mujer, como el promedio de los pecadores en una discusión de religión, empezó a arguir un camino que generalmente no nos lleva a ningún lugar. O sea, si yo me pongo a discutir y me pongo a decir, bueno, pues no es que mira esto y lo otro, no. Dice, como muchos de los grupos de sectas, los samaritanos tenían una doctrina que en su caso era una creencia de que los hombres deberían adorar a Dios en su montaña, porque le pregunta, a ver, tú, hasta le preguntó que si era el Mesías y le preguntó, ¿dónde es necesario orar? ¿Aquí, en esta montaña o en Jerusalén? Dime dónde. Uh-huh. Dice, le dijo la mujer, me parece que eres profeta. Luego dice, nuestros padres adoraron en ese monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar en donde se debe adorar. Entonces el Señor Jesucristo a esta mujer que estaba como religiosa también, le va marcando el camino y le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, nosotros no estamos allá en Israel, ni estamos en el monte de Samaria, ni estamos tampoco en el monte Moria para adorar allá en Jerusalén, pero subimos al monte
cuando tenemos comunión e intimidad con Cristo ahí en nuestra cámara, donde doblamos nuestra rodilla y nos ponemos en comunión a solas con Dios, subimos a la montaña. Dios, de acuerdo a ellos, era un Dios samaritano. Los samaritanos habían puesto tal énfasis en esta enseñanza que la mujer supuso que esta era la principal cuestión que establecía una religión. Básicamente fue la antigua pregunta en cuanto a cuál iglesia es la verdadera iglesia. Por ahí había un canto que cuando empezamos a abrir nuevas iglesias y nos empezamos a salir de la iglesia tradicional, empezamos a cantar, aún dentro de la iglesia presbiteriana, no me importa a la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Pues yo creo que sí importa la iglesia a donde yo vaya, porque puede ser una iglesia mormona, una iglesia de los testigos de Jehová, una iglesia tradicional, una iglesia católica, una sinagoga, una mezquita árabe, maometana o una pagoda china. O sea, son templos y son iglesias, pero yo creo que sí es importante, porque el dicho dice, todos los caminos llevan a Roma. Nada más que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre, sino por mí. No buscamos la iglesia verdadera, buscamos el camino verdadero, que es Jesucristo. O sea, no estamos en una religión, estamos en un camino, porque inclusive a los primeros que se convirtieron ya para formar la iglesia de Cristo, después de que vino el Pentecostés, les llamaban los del camino, porque estaban en el camino, que es Jesucristo. Entonces, no es cuál es la iglesia verdadera, ni es de que no me importa la iglesia que vayas, a mí sí me importa la iglesia donde yo voy. Así que cuando ella se dio cuenta y creyó que Jesús era un profeta, porque así le preguntó, ¿eres tú profeta? Me parece que eres profeta. Dice, por la respuesta sabia de Jesús, esa fue la primera pregunta que ella quería que se le contestara. En Juan 4, 19 al 20 le dijo a la mujer, primero le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El promedio de los maestros judíos se hubiera enfrascado en una discusión académica del tema. Hubiera dicho que el judaísmo era la verdadera religión o la verdadera iglesia. Notemos que Jesús no hizo esto. Le dijo, no, tú tienes que ir a adorar a Jerusalén. No, no le dijo eso. La palabra de sabiduría aquí y en todo momento dictó una respuesta diferente. Cristo no tomaría partido entre samaritanos y judíos. Es más, cuando empieza narrando aquí Juan 4, dice, le era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía que allí se iba a encontrar a esta mujer samaritana que tenía tanta sed de la verdad, que tenía tanta sed del Mesías, que sí quería adorar a Dios. Y Dios conocía su corazón y Dios va a donde se le necesita. Cristo va a encontrarse con nosotros, así como vino a encontrarse con esta mujer samaritana, con cada uno de nosotros en el momento preciso, en el tiempo adecuado. Él vino a llamarnos para darnos la vida que nosotros necesitábamos. Entonces viene porque dice, le era necesario pasar por Samaria. Él guía a la mujer a una verdad más grande, que la adoración era más que un lugar o una localidad, y le dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, por eso no necesitamos una imagen para adorarlo. No necesitamos menos un crucifijo que ya vimos que es su símbolo de odio, de muerte y de maldición.
No, nosotros necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, así es como debe ser mi adoración. Esto volteó la atención de la mujer de las cosas naturales a las espirituales. Fíjense qué sabiduría de Cristo, cómo a Nicodemo le fue contestando poco a poco, llevándolo al momento de decir, sí quiero entrar al reino de Dios. Y entró, porque acuérdense que ya cuando el Señor Jesucristo fue muerto, dice la palabra que algunos de los fariseos creyeron en él. Y entre ellos estaba Nicodemo, porque él vino a sepultar al Señor Jesucristo junto con José de Arimatea. Entonces, la fue llevando de pensar en las cosas materiales y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No estar pensando tanto como qué voy a comer o con qué voy a pagar la renta o con qué voy a pagar la mensualidad de mi carro. No, yo tengo que pensar cómo me voy a preparar para estar con Cristo o estar pensando, ay, tengo que llevar mi trabajo, ay, ¿cómo le hago aquí con la computadora? No, qué barbaridad, ya no me salió. O tengo demasiada tarea en la escuela. No, lo que tenemos que pensar es en las cosas espirituales. Ella expresó su esperanza de que el Mesías vendría algún día y haría todas las cosas sencillas. Así la oportunidad quedaba abierta para Cristo para revelarle su identidad, porque entonces le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cristo es la palabra en griego para Mesías en hebreo o para ungido en español. Cristo, Mesías y ungido es la misma palabra en esos tres diferentes idiomas. Cuando venga el Mesías, dice, sé que ha de venir el Mesías. O sea, nosotros también sabemos que viene el Mesías por su iglesia. Y dice, cuando Él venga, cuando venga por segunda vez, va a haber un regocijo tremendo, el resplandor de su venida, dice la palabra de Dios. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y es lo que está haciendo precisamente el Señor Jesucristo. Le está declarando todas las cosas. Y entonces, a esa pregunta, a esa inquietud de esta mujer, el Señor Jesucristo le dice finalmente, yo soy el que habla contigo. Este que habla contigo, él es el Mesías prometido. Imagínense qué privilegio de esta mujer encontrarse cara a cara, allá en el calor del día, en lo más profundo de tu problema. Cuando ya el agua te llega al cuello, ahí es la hora para encontrarse con el Mesías. Y allí se encontró ella con el Mesías. Por eso le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo te está buscando a ti para que le adores en espíritu y en verdad, no por conveniencia, no porque te dé un pan, no porque te dé para la leche, no porque te dé para pagar la renta. ¿Qué vas a hacer ahora que te despidan? No para que no te despidan, sino porque Él viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hubo otro encuentro también con la mujer de flujo de sangre. Esa mujer que tenía flujo de sangre tenía 12 años de tener un azote. Ella buscó al Señor entre la multitud, o sea, se abrió paso, acomodó lugar. Y a veces hay personas que así tienen que hacer, abrirse paso en medio de una multitud incrédula, porque a lo mejor tenemos amigos que nos dicen, no, ¿cómo tú siendo bióloga vas a creer en eso? Hubo una hermana que se llama Inés, que cuando creyó en Cristo, sus compañeros y sus parientes le decían, ¿qué? ¿Que ahora tú me dices que eres cristiana? No, hombre, deja eso para los religiosos. Tú eres una mujer científica, eres una mujer de biología, que sabe biología. Así te pueden decir, no, pero pues si tú estás estudiando ingeniería o tú sabes mucho de medicina,
¿Cómo crees? No, si los que sanamos somos los médicos. ¿Cómo que Dios? No, o sea, pero no se trata de eso. O sea, esa mujer que padecía de flujo de sangre sabía, porque ya había ido a ver a muchos médicos. Entonces, ella sabía perfectamente que el único que la podía sanar era el Señor Jesucristo. Tuvo fe para postrarse, porque para tocar el borde de su manto y entre la multitud, imagínensela, allí empujándose, llegar, postrarse y así, a como pudo, alcanzó el borde de su manto. Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Entonces Jesús, en su sabiduría, porque sintió cuando el poder salió de él, dice, porque virtud salió de él, voltea y dice, ¿quién me tocó? Uh-huh. No lo estaba haciendo para avergonzar a la mujer, lo estaba haciendo porque quería que su fe fuese totalmente restaurada. Quería que su fe creciera y afirmar que esa fe la había hecho sana. Por eso quería decirle quién me tocó, no para exhibirla, sino para que ella misma diera testimonio de lo que ya el poder de Dios había hecho en ella. En Juan capítulo 5 se encuentra el Señor Jesucristo con el paralítico que estaba en el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos. Allí descendía un ángel de vez en cuando y removía el agua, y el primero que entraba en el agua recibía sanidad, ya fuera ciego, ya fuera cojo, leproso, lo que sea. Pero como él era paralítico, ya tenía mucho tiempo de estar allí esperando a que a alguien lo fuera a meter al agua para ganarle a todos los demás. No podía correr. Entonces, pues el primero que se metía era el que recibía. Pero aquí fíjense, todos los que venimos a él podemos ser sanados. Cuando el Señor Jesucristo va al estanque de Betesda y lo ve, y le dice que si quiere ser sano, así le pregunta, Juan 5:6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces el paralítico le dijo, sí, le dijo, pero no tengo quien me mete en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y si tú estás paralítico o paralítica, también el Señor Jesucristo en su sabiduría te está dando a ti las mismas palabras. No te quedes allí postrada, no te deprimas, no te quedes con los brazos cruzados a ver si te llega el pan del cielo o alguien viene y te avienta un pan por ahí. O viene alguien y te dice, oye, ¿qué necesitas? Yo te puedo dar una despensa. Ah, no, es que yo no quiero una despensa. Yo quiero que me paguen la renta. O no, yo no quiero una despensa. Yo lo que quiero es pagar la mensualidad de mi coche. No, o sea, nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús y Él va a suplir todas nuestras necesidades, no nada más para comer. Dios no tiene límites. Acuérdate, es el admirable. Admírate por lo que Él puede hacer en tu vida en medio de esta crisis y de esta pandemia. Luego, entonces, tuvo un encuentro personal con Él porque finalmente le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Uh-huh. Y si tú ya has recibido del Señor, entonces el Señor te está diciendo, no peques más. Esa es la sabiduría de Cristo, para que no te venga alguna cosa peor. En Juan 6, Dios nos habla, no, bueno, en su sabiduría se dio cuenta que la gente ya tenía allí rato de estar escuchando la palabra y no tenía que comer. Y viene a proveer
esa necesidad. Ujú. Y también viene a encontrarse con los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea. Miren, yo estuve en el mar de Galilea y sí sopla un aire tremendo, pero así como que dices, aquí va a haber una tempestad, se ve más o menos tranquilo ni quieto, ya que estás allí. Y hace poquito salió, nos hizo favor Clau de mandarnos un video en el que se ve una gran tempestad que se levantó en el mar de Galilea y que no sucede más que parece, no lo acabé de leer bien, pero creo que cada 300 años. ¿Por qué Jesús en ese tiempo en que él vino se levantó esa tempestad? Pues yo sabía que en ese momento necesitaba haber esa tempestad para enseñarles a los discípulos a confiar en Él y a ver que Él tiene poder también. En su sabiduría les estaba demostrando el poder para calmar la tempestad, porque Él es el Señor de todo, para proveer pan, para calmar la tempestad, etcétera. En Juan 8 tiene otro encuentro precioso con la mujer adúltera. Ujú. Dice que tomaron en el mismo hecho adulterando los enemigos de Jesús y los enemigos de ella también. O sea, a ellos no les importó que apedrearan a esa mujer. Lo que querían más bien era exhibir al Señor Jesucristo a ver si iba a cumplir con la ley, porque él como rabino tenía la obligación de arrojar la primera piedra. Entonces, cuando vienen estos fariseos a tentarlo, a ver si va a arrojar la primera piedra, dicen, a ver, vamos a ver si va a arrojar la primera piedra. Pues no arrojó la primera piedra, porque se inclinó, empezó a escribir en tierra, y cuando dice que las personas venían y se acercaban, escribían tierra con el dedo, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, fíjense, no le dice, arrepiéntete de tus pecados, le dice, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ella contesta, ninguno, Señor. Y le dice el Señor Jesucristo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjense las respuestas del Señor Jesucristo para decirles, vete y no peques más. Al ciego también, Bartimeo, que había salido, que había estado ciego desde el vientre de su madre, el Señor Jesucristo también tiene un encuentro personal con él y lo sana también a él. También tiene un encuentro personal con Marta cuando se muere su hermano, porque antes nada más le había dicho, ay Marta, Marta, afanada estás. Pero aquí entonces, cuando el Señor Jesús oyó que estaba enfermo, dijo que esa enfermedad no era para muerte. Y se retrasó el Señor Jesucristo en ir, pero entonces ya le dijeron que se había muerto. Uh-huh. Y después dice que vino Marta, le dijo a Jesús, Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios que has venido al mundo. Fíjense cómo la mujer samaritana también le dijo que si era el Mesías. Y aquí Marta le dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Así le dijo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y entonces ya finalmente el Señor Jesucristo va a la tumba donde se encontraba Lázaro y la resucita. Esa es la sabiduría de Cristo. Tener un encuentro personal contigo. Eso es lo que Él quiere y está buscando de ti. No sé si eres una mujer o un hombre religioso, escéptico, que no ha querido creer y que ha endurecido su corazón, o si te puedes identificar con la mujer samaritana o con la adúltera de Juan 8, o si te puedes identificar con el ciego, porque yo creo que todos antes de venir a Cristo estábamos más que ciegos, con una venda tremenda que no podíamos ver el reino de Dios. O si eres un paralítico que no te puedes mover, o si eres una persona que está afanada con los quehaceres de este mundo, o eres un leproso que está inmundo y que está retirado, que lo sacó el Señor del campamento, porque así se hacía con los leprosos, los sacaban del campamento. O si estás en una angustia, en medio de un problema, en medio de un mar en tempestad, ¿dónde estamos? La sabiduría del Señor Jesucristo te va a dar la respuesta a tu necesidad. Te va a dar la respuesta. Así que acércate a Él con todo tu corazón y con toda tu alma y dile, Señor, suple mi necesidad. Porque así dice en Filipenses 4:13, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, según sus riquezas en Cristo Jesús. Y sus riquezas no nada más son el vestido o la comida, sus riquezas son su sabiduría para darte la respuesta correcta en esta hora. Recibe la corrección, recibe la respuesta a tus necesidades, a tu necesidad en esta hora de prueba. Recibe la unción que Cristo te quiere dar. Recibe el perdón de tus pecados, la sanidad de tu alma, para que puedas enfrentar lo que está por delante o para poder decir cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado un manjar para ti porque le amas y porque se lo demuestras con tus hechos, con tus palabras y sobre todo con tu corazón. Con tu corazón, demuéstrale que lo amas verdaderamente. Él suplirá tus necesidades en Cristo Jesús. Asombro tendrás esta tarde. A ti que has creído, te doy esta palabra. Te asombrarás esta tarde, dice el Señor Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿O se las hacemos directamente al Señor? ¿O le decimos gracias por contestar y por suplir mi necesidad, por contestar a mis preguntas? Porque Él es el único y sabio Dios, el único. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, ¿nadie tiene preguntas?
Amén. Gracias, Pastora Judith. Que Dios les bendiga. Dios bendiga, Y ahí Pastora. dejamos para la Muchos reflexión. saludos desde acá de Estados Unidos. Muchas gracias, hermana. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Ay, Hermana, igualmente. yo le quiero dar gracias a Dios porque sí ha respondido a lo que necesitaba mi corazón y le doy muchas gracias a Dios. Gloria a Dios. Él es Dios. Quiero darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque también ha respondido cada pregunta y cada... Solo quiero dar gracias. Alabo y bendigo su nombre y le doy gracias al Señor por su vida, hermana. Que Dios la siga bendiciendo grandemente. Gracias. Amén. Pues qué bueno que nos respondió, ¿verdad? Amén. Él es la respuesta. Amén, amén. Amén, amén. Todas nuestras necesidades. Amén. Y por eso estamos aquí, guardados, en un refugio secreto. Ujú. Pastora Sí, Judith, amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Le apagaron al micrófono, yo creo. Bueno, si no hay más preguntas o más testimonios, nos retiramos y que Dios les bendiga hasta la próxima clase. Gracias, pastora. En la próxima Gracias, clase vamos a ver cómo el Señor le respondió a sus enemigos. Ujú. amén. Ahora sí, Pastora, buenas tardes. ¿Sí? Dime. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Sí. Pastora? Sí, te escucho. Solamente quería probar a ver si sí podía entrar. Soy Nati, de acá de Idaho.